Bien, como les señalaba entonces en esta clase, primeramente vamos a ver la introducción de los bienes familiares, cuándo se declara efectivamente un bien como familiar, cuáles son las posibilidades que nos da fundamentalmente la ley 19.335, que es de septiembre del año 94, eh, y, y que introdujo nuestro organismo jurídico, o nuestro ordenamiento jurídico, perdón, justamente el régimen de matrimonial de participación en los gananciales, eh, junto al régimen económico primario de los bienes familiares. Estas dos instituciones se incorporan justamente a partir de esta ley 19.335, que repito, es del año 94. Ahora, en la institución de bienes familiares encuentra, cierto, su principal fundamento en justamente asegurar un hogar físico a la familia. En la intención, en fondo, de asegurar a la familia, fundamentalmente matrimonial, ¿cierto? Un lugar donde los integrantes de la misma pueden vivir y desarrollarse. ¿Eh? Además, busca constituirse en un mecanismo para dar cumplimiento a las denominadas cargas del matrimonio, ¿cierto? Este es uno de los mecanismos que tiende justamente a la protección del cónyuge más débil. Lo vimos dentro de los principios que de alguna manera inspiraban al legislador, ¿cierto?, en eh, el derecho de familia. Esta es una constatación directa justamente de esa protección que, que se le tiene que dar, o que el legislador, ¿cierto?, le da a este cónyuge más débil. Ahora, esta institución, ¿cierto?, de los bienes familiares eh, es compatible con cualquiera de los regímenes patrimoniales del matrimonio, ya sea la sociedad conyugal que vimos, ¿cierto?, ya sea el régimen de participación en las gananciales o la separación total de bienes. Eso hay que tenerlo bastante claro. Operan cualquiera de los regímenes eh, económicos del matrimonio. Pero claro, los efectos de los bienes familiares van a ser distintos según se trate del régimen económico del matrimonio escogido por los cónyuges. Hemos visto ya, ¿cierto?, las diferencias entre estos regímenes patrimoniales, por lo tanto, no es difícil darse cuenta cuáles son esas diferencias. Así entonces, el artículo 141 del Código Civil pone, a grosso modo, digamos, que el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges y que sirva de residencia principal de la familia, esto es bien relevante, y los muebles que guarecen el hogar podrán ser declarados bienes familiares, y se regirán justamente por las normas de, de este párrafo, artículo 141 y siguiente, cualquiera sea el régimen del matrimonio. Ahí se constata justamente en el artículo lo que señalamos precedentemente. Ahora, entre los bienes que pueden declararse como bienes familiares podemos mencionar lo siguiente. Primero, el inmueble que sirve de residencia principal de la familia, ya sea de propiedad de ambos cónyuges o de uno solo de ellos. El inmueble, la propiedad, ¿cierto?, el bien raíz, debe ser de propiedad de cualquiera de los cónyuges y es el tipo de bien familiar por excelencia, ya que los otros se van a relacionar directamente en el fondo con con el inmueble. Hablamos, ¿cierto?, que podían declararse como bienes familiares, el artículo 141 señalaba, el inmueble que sirve de residencia principal, pero también decimos los muebles que guarnecen la residencia principal de la familia. Y también, para adelantar, vamos a también poder declarar como bienes familiares los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades. Ahora, fundamentalmente entonces decimos que este inmueble que sirve de base o residencia principal de la familia, ¿cierto? Eh, es por excelencia,
¿cierto? Lo que suele, de alguna forma, solicitarse al juez que lo declare como bien familiar. Ahora, la aplicación de esta norma no ha resultado, por cierto, todo fácil. Yo les puse como ejemplo en los apuntes, ¿cierto? Que el ordenamiento jurídico, el concepto de familia no resulta del todo claro y por lo tanto este tema es tratado en relación también a las uniones de hecho no matrimonial. ¿Eh? La expresión residencia principal resulta también un tanto compleja, especialmente cuando el grupo familiar vive disgregado y se ocupan varios inmuebles, por ejemplo. Pero la jurisprudencia en este caso ha resuelto, ¿cierto?, que va a ser o va a entenderse, ¿cierto?, que la residencia principal de la familia va a ser aquella en la que viva el mayor número de personas. De acuerdo, entonces, puede declararse como bien familiar, primero el inmueble que sirve de base o residencia principal de la familia, ya sea propiedad de ambos cónyuges o de uno solo de ellos. Eh, Evidentemente, el titular de la acción, ¿cierto?, es el cónyuge no propietario, y es el único titular. Los hijos, por ejemplo, no podrían ser titulares de la acción para solicitar que un bien se declare como familiar, sin perjuicio de ser beneficiario directo, ¿ah? Pero la titularidad de esta acción la tiene el cónyuge no propietario. Ahora, otros bienes que pueden declararse como familiares son los relativos a los bienes muebles que guarnecen la residencia principal de la familia. Claro, en relación a este tipo de bienes cabe señalar que su declaración como bienes familiares es independiente de la declaración como bien familiar del inmueble que sirve de residencia principal de la familia. En tal sentido, es posible concebir la declaración de bienes familiares de los muebles que guarnecen la residencia principal de una familia, no propietaria efectivamente del bien raíz y viceversa. La declaración de bien familiar de un bien raíz sin que ello implique la afectación automática de los muebles que lo guarnecen. Vale decir, vale decir que si lo que deseamos es obtener la habitación de la residencia principal de la familia y también de los muebles que la guarnecen, debemos solicitar esto de manera conjunta, ¿cierto? No tienen relación, pero no necesariamente el hecho que podamos, ¿cierto?, declarar un bien familiar va a suponer que los muebles que guarnecen el hogar también van a ser accesorios, digamos, de lo principal. Y ya les advertía, ¿cierto?, que también puede entenderse o puede declararse como bien familiar los derechos o acciones que los cónyuges tengan en determinadas sociedades. Ahora, bajo la condición es que estas sociedades deben ser propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia. Así lo dispone, ¿cierto?, el artículo 146 del Código Civil, que dice, lo previsto en este párrafo se aplica a los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia. O sea, en este caso no existe duda en relación al que se declara como bien familiar. Aquí son las acciones o derechos y en ningún caso el bien inmueble en sí, ya que este no puede, pertenece efectivamente a un tercero, que es la sociedad. Ahora, evidentemente la declaración de bien familiar
va a limitar las facultades de disposición que tiene el cónyuge propietario sobre el mismo. Este en el fondo no va a poder vender, enajenar, prometer grabar estos bienes familiares si no cuenta con la autorización expresa del cónyuge no propietario y a cuyo favor se declaró el bien familiar. Tampoco va a poder celebrar contratos de arrendamiento, de comodato o cualquier otro que concedan derechos personales de uso o goce sobre el bien familiar. Y si el cónyuge no propietario, ¿cierto?, en cuyo favor se declaró el bien familiar, consciente, ¿cierto?, en grabar, enajenar la propiedad, darla en arrendamiento, comodato, va a tener que hacerlo expresamente, por escrito, por escritura pública. Por escritura pública, si efectivamente el acto exigiera esta solemnidad. Por ejemplo, si desea constituir, ¿cierto?, un derecho real o enajenar la propiedad o darla en arrendamiento, en todos esos casos va a tener que proceder una escritura pública. Y esta declaración de bienes familiares deberá ser efectuada por resolución judicial. La solicitud podrá realizarse por cualquiera de los cónyuges, tanto por el propietario como por el no propietario. En ese caso, lo que va a suceder es que el juez cita a los interesados a una audiencia preparatoria y si no se deduce oposición, el juez va a resolver en la misma audiencia. Caso contrario, si el juez piensa, ¿cierto?, considera que faltan antecedentes para resolver, va a citar a una audiencia de juicio donde van a tener que exponerse eventualmente esos eh, antecedentes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la institución? Más o menos. ¿Eso? ¿Sí? Sí, se entiende. Ahora, de las disposiciones que hemos leído, de alguna manera podemos deducir los efectos que tiene la aclaración de un bien familiar. Porque eh, la declaración de bien familiar no transforma a este bien en particular en inembargable. Esto es importante porque quiere decir que no va a perjudicar a terceros. Solo lo que hace es limitar la facultad de disposición de su propietario. Y efectivamente, como dijimos, ya no lo va a poder enajenar, ni grabar, ni comprometer, ni arrendar, ni ceder su tenencia sin la autorización de su cónyuge. Pero evidentemente, si el cónyuge accede, ¿cierto?, a, por ejemplo, la venta, va a tener que, al autorizarlo, digamos, efectivamente va a poder venderse ese bien, por ejemplo. Claro, porque la naturaleza que tiene en el fondo la declaración de bien familiar eh, es más bien de carácter alimenticio, ¿eh? Es un gravamen. Entonces, claro, muchas veces la posibilidad que tiene el otro cónyuge que paga alimentos eh, de, resolverlos de alguna manera es justamente con la venta de una propiedad. ¿Ah? Y por esa vía entonces paga los alimentos que encontraran devengados, por ejemplo, eh, y a lo mejor puede comprar o adquirir una propiedad más pequeña en favor de la familia.
Lo que pregunta Patricia, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa vivienda te afecta un crédito hipotecario? Claro, y el propietario podría dejar de pagarlo, ¿cierto? Bueno, ya le acabo de señalar, ¿cierto?, que no afecta a terceros, no les va a causar perjuicio. Por lo tanto, este gravamen no significa que el bien no vaya a ser embargable. Dije justamente que no lo transforma en inembargable. Por lo tanto, claro, en este caso el banco perfectamente podrá perseguir eh, la responsabilidad del deudor, ¿cierto? Siendo acreedor, tiene derecho a perseguir sobre todo los bienes, sobre todo el patrimonio de este deudor, ¿cierto? En el fondo el cumplimiento de la obligación. Y por lo tanto, efectivamente, podrá, si este deudor no paga, no solo embargar el bien, sino hasta pagarse, digamos, con el resultado de esa venta, en pública subasta, por ejemplo. Ahora, pero sí permite, o lo que otorga en el fondo al cónyuge, en cuyo favor se hizo la declaración de bien familiar, el denominado beneficio de excusión. Y el beneficio de excusión consiste justamente que si este objeto es embargado por un tercero, al interponerse este beneficio de excusión, ¿cierto?, dispuesto por la ley, puede exigir a ese tercero que antes de procederse en contra del bien familiar, se persiga el crédito en otros bienes que tenga el deudor. Pensemos que el deudor tiene, no sé, 4 propiedades. Se declara la residencia principal de la familia como bien familiar, ¿cierto? El mismo dejó de pagar esos créditos, en el ejemplo que justamente nos dio Patricia. Dejó de pagar el crédito, dejó de pagar los dividendos. Efectivamente, el banco podría, ¿cierto?, perseguir la responsabilidad sobre ese bien en particular. Pero ahí, ¿cierto?, el cónyuge en cuyo favor se hizo la declaración de bien familiar, puede interponer este recurso, este beneficio de exclusión, en virtud del cual le decía al banco, ¿sabe? Primero persiga la obligación, o su crédito, perdón, sobre los otros 3 bienes. Y luego, si es que no le alcanza o es insuficiente, ¿cierto?, puede perseguir efectivamente el bien que se declaró como familiar. Beneficios de exclusión. Sin la L, no es exclusión, es exclusión. Como exclusión, ¿cierto? Pero sin la L. Perfecto. Bueno, ¿se puede desafectar el bien familiar? Claro, claro que se puede desafectar. Elisa te hace una pregunta. Si el bien familiar ya está embargado por un tercero, banco, y no tiene otro bien, ¿igual se puede declarar ese bien a favor del cónyuge que no es propietario? Va a ser difícil, porque efectivamente, eh, este, en este caso, el embargo impide que se pueda celebrar o que el juez pueda declarar ese bien como familiar, fundamentalmente porque el paso siguiente, el embargo, justamente es el remate. ¿Ah? Por lo tanto, ahora podría declararse eventualmente bien familiar si el propietario ese bien a lo mejor paga directamente al banco, ¿cierto? Con lo cual alza eventualmente el embargo. Se podría perfectamente en ese caso declarar, pero en general eh, la ley otorga, digamos, acciones a los acreedores cuando se ha obrado en fraude y perjuicio de ellos. Entonces, aun cuando se conceda un bien, por ejemplo, por acuerdo, quiera declararlo como bien familiar, ¿cierto?, el cónyuge propietario,
la ley permite que eventualmente se puedan dejar sin efecto los actos o contratos que hayan sido celebrados justamente en perjuicio de los acreedores. Por lo tanto, podría el banco en este caso recurrir justamente a esas acciones para dejar sin efecto eventualmente la declaración de bien familiar. Y aun cuando el juez lo declarara como bien familiar, lo cierto es que cuando se enajene ese bien, o cuando se remate, que sea pública subasta, va a dejar de tener el carácter de bien familiar. Ahora, ¿cómo desafectamos el bien familiar? ¿Cómo logramos que vuelva al patrimonio del cónyuge propietario? Ya lo hemos visto, primero por acuerdo de los cónyuges, esto está en el artículo 145 del Código Civil, por acuerdo de los cónyuges, ¿cierto? Por resolución judicial, así como se otorgó por resolución judicial, podría revocarse también, ¿cierto? Eh, el juez, perdón, el cónyuge propietario concurre al juez señalando que este bien no está destinado a los fines que se indica, ¿eh? Que aun cuando fue declarado como bien familiar, ¿cierto? En realidad no está siendo utilizado en esa condición. Claro, pasa que de repente uno de los cónyuges logra, digamos, la declaración de bien familiar y sin embargo, por ejemplo, no vive en la propiedad. Por lo tanto, ahí podría concurrir el cónyuge propietario a decir, mira, en realidad no se está cumpliendo con el fin que justamente el artículo 41 establece. También por resolución judicial puedes afectar ese bien familiar cuando el matrimonio ha sido declarado nulo o por divorcio o por muerte de uno de los cónyuges. Otro de los efectos que podría traer aparejado la nulidad de matrimonio o el divorcio en su caso, y por cierto, la muerte de uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque lo va a transformar en heredero inmediato. Y ciertamente podría desafectarse el bien familiar en caso de enajenación voluntaria o forzada del bien familiar. Esto que dijimos, la venta pública subasta, ¿cierto? Podría ser voluntaria por acuerdo de los cónyuges, ¿cierto? Se vende la propiedad y bueno, y tendrán algún otro acuerdo relativo, por ejemplo, al derecho al alimento. Pero también pudiese ser que este tercero, ¿cierto? Concurra al tribunal justamente eh, a solicitar la desafectación del bien familiar, ¿cierto? Y se produce la venta en pública subasta. Normalmente se debe obligar justamente la familia a vivir en la casa que fue declarada bien familiar, ¿cierto? Normalmente. Como esto lo autoriza el juez podría haber algún tipo de... Yo no, un caso como el que está planteando Patricia, que pudiera arrendarlo y con ese dinero vivir en otra casa, ¿cierto? Porque entonces ella estaría dispuesta, o él, cónyuge, estaría dispuesto entonces a proceder justamente a la venta de los bienes para eh, poder de alguna forma acceder, por ejemplo, a esto mismo, es decir, que por la vía de alimentos, ¿cierto? O la consagración del derecho a alimentos, pueda obtener el dinero para vivir en otra casa. Justamente son estos casos los que permiten al cónyuge propietario poder solicitar la desafectación de la familia. Justamente hay que proteger a esta familia. Y mucho dice relación con no sacarla fundamentalmente cuando hay hijos, ¿cierto? E hijos pequeños, fundamentalmente, de sacarla del lugar en que ellos han recibido permanentemente. Piensen que esa casa probablemente está cercana a colegio de los niños, en fin, hay una serie de situaciones que son las que se evalúan en su minuto. Bueno, esa es la institución de los bienes familiares. ¿eh?
que por cierto debía ser tratada justamente en el análisis de la primera de estas dos instituciones importantes que estamos viendo, el matrimonio en este caso. Y también les dije que íbamos a apreciar una materia que dice relación con el parentesco, que por cierto tiene que ver con el matrimonio, pero también justamente con la institución segunda de importancia que vamos a ver, que es la filiación. Veamos qué es lo que es el parentesco. Salgamos de los bienes familiares y vamos a el parentesco. ¿Qué es lo que es esto del parentesco? Bueno, es la relación, ¿cierto?, de familia que existe entre dos personas, la relación de familia que existe entre dos personas, que puede ser de dos clases. ¿De acuerdo? Parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas, que puede ser de dos clases. Parentesco por consanguinidad, o llamado también natural, el parentesco por consanguinidad, y el parentesco por afinidad. ¿Qué es lo que es el parentesco por consanguinidad? Bueno, evidentemente se va a fundar en la relación de sangre que existe entre dos personas. Cuando ya sea que desciendan la una de la otra, o que ambas desciendan de un tronco o un antepasado común. Se funda entonces en la relación de sangre que existe entre dos personas. Cuando una desciende de la otra, o ambas de un tronco o antepasado común. En cambio, el parentesco por afinidad, o parentesco legal, que se llama también, es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer. Por eso se denomina legal, ¿eh? Porque justamente aquí la institución del matrimonio, ¿cierto?, es relevante para efectos justamente de generar una relación o un parentesco por afinidad, como se denomina, con los consanguíneos de su marido o mujer. O sea, los cónyuges no son parientes entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando dice que está o ha estado casada, quiere decir que va a subsistir después de la muerte de uno de los cónyuges. Claro, si muere mi cónyuge, yo voy a seguir teniendo suegros, ¿cierto? Cuñado. Voy a seguir siendo tía. Voy a seguir siendo tío, ¿cierto? Para decir no, se va a acabar, ¿cierto? Por la muerte de mi cónyuge. Ahora, el parentesco importante realmente es el parentesco por consanguinidad. ¿Por qué? Porque el parentesco por afinidad no va a conferir derechos.
y la ley más bien lo considera para establecer un impedimento para contraer matrimonio, o como inhabilidad en ciertos casos. Cuando vimos justamente los impedimentos, claro, vimos que un padre no podía casarse con su hija, o una madre con su hijo, ¿cierto? Tampoco puede casarse el yerno con la suegra, tampoco. Hay un impedimento legal. Frente a esas circunstancias, la ley no permite, ¿cierto?, la celebración del matrimonio. Piensen en los hermanos también. Yo no puedo contraer matrimonio con mi hermana, por ejemplo. Ahora, ahí se hace extensiva la noción de hermanos, porque no solo son los hermanos carnales, ¿cierto?, sino también los medio hermanos. ¿Y los primos podrían casarse? ¿Cómo eso, Patricia? Que si hay divorcio por medio, pueden casarse. No, un padre nunca puede casarse con su hija. Los hermanos nunca van a poder casarse. Un yerno con su suegro, bueno, claro. ¿Eh? Entre primos se pueden casar. Los primos no hay prohibición. ¿Eh? El antiguo, el derecho canónico, claro que lo establecía. ¿Eh? Pero no que no se pudieran casar, sino que requería de que hubiese autorización expresa, ¿cierto?, de los parientes. Era mucho más jodido ahí que la ley hoy. Los entre primos pueden casarse. Ahora, dentro del parentesco, ¿cierto? Tenemos que analizar lo que se denomina línea y grados de parentesco. ¿A qué nos referimos cuando decimos línea de parentesco? La línea es la serie de parientes que descienden unos de otros. La serie de parientes que descienden unos de otros. Y el grado es la distancia que va a existir entre dos parientes. Y esto sí tiene alguna relevancia, el grado, porque mientras más cercano, mientras menor grado tengan, eh, le va a conferir mayores derechos. ¿De acuerdo? Si hablamos de línea, como señalábamos, la serie de parientes que descienden unos de otros, o de un tronco común, vamos a tener, puede ser línea recta o línea transversal, colateral o oblicua, que se llama. Si es en línea recta, piensen en una línea recta, ¿cierto? Tenemos el padre, que va a ser el abuelo, ¿cierto? A ver, en este caso el padre va a descender del abuelo, ¿cierto? Y el hijo de ese padre va a descender entonces tenemos al abuelo, al papá, al nieto. Hay una línea recta. Descienden unos de otros, ¿cierto? El padre, el hijo, desciende del abuelo. El hijo, naturalmente, del padre. Eso es línea recta.
En cambio, si es en línea transversal, colateral u oblicua, ahí están los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos descienden de un tronco común. Los hermanos descienden del mismo padre o la misma madre. Aquí tendríamos a los primos, a los tíos sobrinos, ¿cierto? Y el parentesco, ¿cierto? En línea recta se va a contar por el número de generaciones. En el primer grado de parentesco en línea recta está el padre y el hijo, ¿cierto? En el segundo grado, ¿cierto? Encontraríamos al nieto y el abuelo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y para determinar, en cambio, el grado, en el caso del parentesco colateral, primero se va a subir hasta el tronco común y luego se baja al pariente cuyo grado se desea conocer. Por ejemplo, los hermanos, el parentesco colateral serían en segundo grado. Un hermano con otro para determinar su o el tronco común, ¿cierto? Que en este caso es el padre o la madre. Y después bajamos al pariente cuyo grado se desea conocer. Como de un hermano, subimos al tronco común y bajamos al hermano o hermana, qué sé yo. Entonces, evidentemente ahí está determinado el parentesco colateral en segundo grado. Y el parentesco colateral parte del segundo grado. No hay primer grado, evidentemente. En el caso del parentesco por afinidad se van a aplicar las mismas reglas. Por ejemplo, el primer grado de afinidad en línea recta, tendríamos, por ejemplo, el marido con respecto a los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio. La mujer se había divorciado, sin embargo tenía hijos de un primer matrimonio. Esos hijos, respecto de su nuevo marido, o su marido actual, porque en realidad se divorció, tiene el primer grado de afinidad en línea recta. Y este mismo marido, por ejemplo, tendría en segundo grado afinidad en línea transversal con los hermanos de la mujer, por ejemplo. Esto está bien explicado en los apuntes remitidos y en el PowerPoint está también graficado para que puedan entenderlo de mejor forma. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Bien, gracias, Pati. Vamos entonces a entrar en una materia bastante relevante en el derecho de familia y que dice relación con la filiación. Y como dijimos, las normas, ¿cierto?, relativas a la filiación que vinieron a modificar, ¿cierto?, el Código Civil, están contenidas en la ley 19.585. Por cierto, estas normas se incorporaron al Código Civil, una de las importantes reformas.
Si tomamos el... A ver, previo a eso. Yo creo que aquí hay que tenerse un poco y decir que el cambio más trascendental, probablemente que ha experimentado el derecho a familia en los últimos años, el derecho de familia chileno, por supuesto, ha sido justamente la dictación de la nueva ley de filiación, la 19.585, que fue publicada, ¿cierto?, el 28, en el Diario Oficial, el 28 de octubre de 1998 y que entra en vigencia en octubre del año siguiente. Probablemente, vuelvo a insistir, el cambio más trascendental experimentado por el derecho de familia chileno. ¿Qué es lo que es la filiación? ¿Cómo podríamos definir la filiación? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto?, nos va a decir que la filiación es la procedencia de los hijos respecto de los padres. La procedencia de los hijos respecto de los padres. Pero claro, vamos a una definición más bien jurídica, o legal, si lo quieren. La filiación es el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o madre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente en primer grado, su hijo, ¿no? O sea, podríamos decir que es la relación entre padres e hijos. Conjunto de normas que van a regular justamente esa relación entre padre e hijo. El vínculo jurídico que une a un padre o madre con su hijo. Y claro, está determinado justamente por las normas relativas al parentesco. Y decimos que es trascendente, ¿cierto? Porque diríamos que el cambio más importante que tiene esta ley, el cambio más importante de esta ley, es que todos los hijos son justamente iguales ante la ley. Dejan de existir, ¿cierto?, los hijos legítimos e ilegítimos, los naturales y los ilegítimos, ¿cierto? Desaparecen todas estas diferencias odiosas entre hijos, lo cual implica que justamente ellos tienen los mismos derechos de familia. El derecho a alimento, el derecho a autoridad paterna, el cuidado personal, la patria potestad, y por supuesto la herencia, los derechos sucesorios. La odiosa distinción que existía entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales, por cierto que implicaba, como ustedes ya saben, una gran discriminación, que atentaba además, a juicio de muchos, digamos, contra una garantía constitucional, que justamente aseguraba a todos los habitantes de la República igualdad ante la ley. Y evidentemente también afectaba a nuestra imagen internacional. Chile, justamente en relación a esto último, había suscrito y ratificado una serie de tratados internacionales que pudimos analizar en el comienzo, ¿cierto? Y que debía cumplir y promover en el marco de su constitucionalidad. Los había incorporado como leyes de la República, tratados. Los más importantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, ¿cierto? Todos estos tratados obligaban al Estado chileno justamente a promover cambios sustantivos en nuestra legislación, empezando por la ley de filiación. Por eso se estableció un estatuto
que en el fondo es igualitario para todos los hijos. ¿Se entiende entonces la importancia? En la lámina no se le alcanzan a verla, pero justamente se expreso yo cuáles son los motivos para dictar la ley de filiación. Ha habido un sostenido aumento de la ilegitimidad de los hijos ilegítimos, no reconocidos, ¿cierto? Lo que plantea respecto a los tratados internacionales suscritos por Chile, ¿no? Había una necesidad de darle cumplimiento, porque hasta la fecha había reclamos, hasta el año 98 había reclamos justamente de la comunidad internacional en orden a que Chile había suscrito estos tratados y sin embargo no había incorporado, ¿cierto?, a su ordenamiento jurídico las disposiciones en relación a ello. Otro motivo, justamente la inconstitucionalidad de las normas, lo que acabamos de ver. No se está respetando el principio de igualdad ante la ley. Había un rechazo social evidente a estas normas discriminatorias. Había que, ¿cierto?, en virtud de la Convención de Derechos del Niño, fortalecer justamente el principio del interés superior del menor o del niño, niña y adolescente. Y algo que justamente incorpora también esta ley, que es la consagración de toda persona a conocer respecto a su identidad o respecto a su filiación. Si pudiéramos señalar cuáles son los principios básicos de la filiación, habría que señalar a lo menos tres. ¿Eh? A lo menos tres. Primero, lo último que señalamos, ¿cierto? Asegurar el derecho de toda persona a conocer sus orígenes. Lo que es concordante con la, con la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y se relaciona básicamente, ¿cierto?, con la identidad. La ley de adopción, que si alcanzamos vamos a ver algo, ¿cierto?, también se adecua conforme a este principio. Vamos a verlo más adelante. Otro principio fundamental, o un segundo principio fundamental, ¿cierto?, que inspiró la reforma respecto a la filiación tiene que ver con garantizar un trato igualitario para todos los hijos. Y evidentemente, ¿cierto?, este principio se asienta sobre la garantía constitucional que asegure la igualdad de las personas ante la ley. Dice la Constitución, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así es. Y evidentemente con la odiosa distinción que había entre legítimos, ilegítimos, naturales, en fin, no se estaba respetando justamente, o no se estaba garantizando más bien, el trato igualitario para todos los hijos. Y el tercer principio básico de la afiliación dice relación con dar prioridad a los intereses del menor. O sea, darle prioridad a los derechos del niño o niña. Proclamada justamente la Declaración de los Derechos del Niño, el año 59. Señala justamente el interés superior del niño es el principio rector de quienes tienen la responsabilidad en su educación y orientación. Y dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres. Principio que conocemos porque
porque también se incorporó no solo la legislación relativa a la filiación, sino también eh, la ley de tribunales de familia. Incorporó justamente como principio rector el interés superior del niño, la niña o el adolescente. Ahí están los principios rectores de filiación, los tres importantes que hemos señalado. También podríamos agregar este del principio de autonomía progresiva, ¿cierto? Que la opinión del menor va a considerarse justamente en razón de la madurez que vaya teniendo, fundamentalmente en relación al cuidado personal. O sea, evidentemente, eh, un niño o niña de 14 años se le va a consultar su opinión, ¿cierto? En juicio. Probablemente va a poder decidir con quién quiere sus dos progenitores poder quedar, vivir, quedarse, en caso, por supuesto, de divorcio, por ejemplo, separación. Mucha mayor consideración tendrá si el niño tiene 16, 17, 18. ¿Eh? Probablemente este principio no tenga mucha cabida, ¿cierto?, en niños más pequeños. Y evidentemente aquí también el derecho de mantener una relación directa y regular con los progenitores tiene que ver, es un principio también importante en materia de afiliación. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con distintos tipos de hijos, ¿eh? Que tienen igualdad de derechos, ¿cierto? Pero la ley distingue entre la afiliación matrimonial, la afiliación no matrimonial, ¿cierto? La afiliación en casos de reproducción asistida, la afiliación adoptiva y la afiliación que no está determinada. Si uno tiene que hacer una clasificación, ¿cierto? A ver, aquí hay varias láminas, en todo caso, en el PowerPoint que tienen que ver cómo estaba, cómo era concebida la afiliación antiguamente. Vamos a saltar porque nos vamos a ir directo, digamos, a lo que hoy día establece la ley. En la lámina que están viendo pueden encontrar, ¿cierto?, una definición de afiliación y al mismo tiempo van a ver las clases de afiliación, ¿eh? Y hay que entender que la afiliación hoy día puede ser determinada o indeterminada o residual. Y dentro de la afiliación determinada vamos a encontrar la afiliación por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción asistida. Técnicas de reproducción humana asistida. Y dentro de la afiliación determinada por naturaleza, vamos a tener la matrimonial y no matrimonial. Vamos a la afiliación matrimonial. De acuerdo justamente a lo dispuesto en el artículo 180 del Código Civil, se habla de que la afiliación es matrimonial, o que también, ¿cierto?, que es un hijo matrimonial
en tres situaciones. Primero, cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción de ese hijo. Casos de filiación matrimonial, entonces. Si existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción, hablaremos de que ese hijo es matrimonial, o que la filiación es matrimonial. O cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo del nacimiento del hijo. Puede ser que no hayan estado casados al momento de la concepción de ese hijo, pero sí contraen matrimonio, ¿cierto?, al tiempo del nacimiento de su hijo. Se casaron 3 meses después, claro, el hijo tiene filiación matrimonial también. Y finalmente, también se va a entender por filiación matrimonial en el caso de que los padres contraigan matrimonio con posterioridad al nacimiento del hijo, pero siempre que la paternidad o la maternidad hayan estado previamente determinados por los medios que establece el Código Civil, o bien en el fondo haya sido reconocida por ambos padres en el acto del matrimonio o durante su vigencia, ¿cierto? Bueno, Patricia, no hay ningún problema. Va a quedar grabada la clase, así que puedes efectivamente seguirla con posterioridad. ¿Ok? ¿Entendido los tres casos? ¿Cuándo hay filiación matrimonial entonces? Cuando existe matrimonio, entonces, entre los padres al tiempo de la concepción, o cuando el matrimonio de los padres se celebra al tiempo del nacimiento, o contraen matrimonio con posterioridad al nacimiento, ¿cierto? Pero debe estar determinada esa maternidad o paternidad, ¿eh? O sea, tiene que haber sido reconocido por ambos padres en el acto del matrimonio o durante su vigencia. El caso de la filiación no matrimonial ahora, ahí están los casos en el PowerPoint, ¿cierto? Sobre la filiación matrimonial. Algunos aspectos generales. En el caso ahora de la filiación no matrimonial, son hijos no matrimoniales los concebidos y nacidas fuera del matrimonio de sus padres, ¿cierto? Pero que han sido reconocidos por alguno de ellos o por ambos, en algunas de las formas que prescribe la ley. Por ejemplo, cuando la filiación ha sido determinada por sentencia firme en juicio de filiación. Por lo tanto, la filiación no matrimonial va a quedar determinada legalmente por el reconocimiento del padre o la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación. Ya vamos a ver cuáles son justamente las acciones de filiación. De esta forma, podríamos decir respecto a la filiación no matrimonial que las clases de reconocimiento puede ser voluntario, se produce por la libre, ¿cierto?, voluntariedad del padre o la madre. Puede haber un reconocimiento forzado también, ¿cierto? Y este se produce por sentencia judicial cuando, en el fondo, el presunto padre o la madre no comparezcan a una segunda citación de reconocimiento de paternidad. O cuando citado,
por ejemplo, el padre se niega a efectuarse un examen de ADN. O cuando efectivamente la paternidad está establecida por ese examen, po, o por la posesión notoria de la calidad de hijo en relación a una determinada persona. La posesión notoria, para que lo sepan, es el tratamiento de un hijo como si lo hubiera sido propiamente tal. ¿Eh? En derecho se le conoce en el estudio como de los atributos, nombre, trato y fama. Ese hijo ha sido, ¿cierto?, reconocido por determinado tiempo como hijo de una persona, por ejemplo, no sé, el señor Juan Pérez tiene un hijo que se llama Francisco Pérez, o sea, lleva su apellido, lo trata como hijo, ¿eh? El señor Juan Pérez trata a Francisco como su hijo, efectivamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama posesión notoria. ¿De acuerdo? Filiación matrimonial y no matrimonial. Pero dijimos también que había otros dos casos de filiación determinada. Un segundo que estoy retrocediendo las páginas. ¿Cierto? Y que dice relación con la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida y en el caso de la adopción. ¿De acuerdo? Vamos a la afiliación determinada por técnicas de reproducción humana asistida. El artículo 182 del Código Civil señala que el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a dichas técnicas y que no va a poder impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a esta norma. Tampoco va a poder reclamarse una distinta. Claro, vimos primero el hijo que nacía durante el matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Eh? Pero la ley consigue una situación especial respecto, ¿cierto?, a la afiliación en el caso de reproducción asistida. Evidentemente establece ciertos requisitos. Primero, que se trata de una pareja heterosexual. Se parte del supuesto, ¿cierto?, que estas técnicas de reproducción asistida serán empleadas por una pareja heterosexual, ya que se establece justamente que el hijo en esta situación tiene un padre y una madre. Y ojo que aquí la afiliación es atribuida y no es impugnable según la ley. Justamente se va a impedir el ejercicio de las acciones destinadas a impugnar la afiliación resultante de estas técnicas.
así como aquellas destinadas a reclamar una distinta. Lo cual evidentemente entraría a colisionar, se discute este tema, porque entra en colisión directamente con uno de los principios que vimos y que dice relación con la posibilidad de cualquier persona de saber respecto a sus orígenes. ¿Eh? No necesariamente claro, porque si las técnicas de fertilización asistida se hacen con óvulos de la madre y el padre, ¿cierto? No hay problemas, pero muchas veces esta fertilización asistida se hace con óvulos espermios de otra persona, son donantes eh, de óvulos de esperma. Entonces, frente a esa circunstancia, pudiese ser, ¿cierto?, que enterado el hijo pudiese reclamar, digamos, o querer reclamar, saber de su filiación o su origen. ¿Eh? Bueno, la ley exime esta posibilidad y determina justamente que este hijo nacido bajo, bajo las técnicas de reproducción asistida es hijo de tanto el padre o madre que se sometieron justamente a dichas técnicas. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos también de la filiación adoptiva. También es un caso de filiación determinada. La filiación adoptiva justamente es un acto judicial en virtud del cual se otorga a una persona el estado civil de hijo respecto de él o los adoptantes. Por supuesto, en los casos y con los requisitos que la ley establece. Si alcanzamos a ver adopción, ¿cierto?, nos vamos a referir a este tipo de filiación con más detalle más adelante. Esos son los casos de filiación determinada, por naturaleza, matrimonial, no matrimonial, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida. Y dijimos también que había una filiación no determinada o indeterminada o residual, que evidentemente se va a producir cuando no se dé ninguna de las hipótesis de filiación matrimonial, no matrimonial, por técnicas de reproducción humana asistida o adoptiva. Esta clase de filiación, ¿cierto?, donde no está determinado, ¿cierto?, quién es la madre o el padre de ese hijo, es en el fondo una dolorosa realidad fáctica, y en la que se transgrede justamente el interés superior del niño, niña, el niño o la niña, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora, evidentemente, ¿qué puede investigarse respecto a la afiliación? ¿Ah? Dijimos que una persona tenía derecho a conocer respecto a su origen. Y en general, ¿cierto? Eh, existe libertad de prueba en materia de filiación, siendo probablemente las más comunes para determinar, ¿cierto?, esa afiliación,
que fueron incorporadas como pruebas en las determinadas pruebas biológicas. ¿Mm? Justamente en cuanto a la investigación de la paternidad, esta ley amplía la investigación de ella admitiendo las pruebas de carácter biológico, o sea, las pruebas, el ADN, por ejemplo. ¿Ah? El artículo 199 del Código Civil que señala que las pruebas periciales de carácter biológico se practicarán por el servicio médico legal o por laboratorios idóneos para ello, que evidentemente van a ser designados por el juez. En la actualidad hay exámenes de ADN que permiten confirmar la paternidad, también ciertamente, como ustedes saben, la identidad biológica, con certeza superior al 99,98%. Y en cuanto al resultado negativo, para la paternidad, la certeza es del 100% en estas pruebas de ADN. El análisis de regiones del genoma, que son muy variables entre una y otras personas, hace imposible que personas no emparentadas entre sí tengan el mismo perfil de ADN. Ahora, también el artículo 199, pero el inciso segundo, que fue introducido justamente por la ley de filiación, por la 19.585, eh, nos plantea lo que sucede frente a la negativa de someterse a un peritaje biológico. Y dice que la negativa injustificada de una de las partes a someterse a peritaje biológico configura una presunción grave en su contra, que el juez va justamente a apreciar en los términos que establece el Código de Procedimiento Civil. En el fondo, la ley faculta al juez para dar a estas pruebas periciales valor suficiente para establecer por sí sola la paternidad o la maternidad o para excluirla sin requerir pruebas adicionales. Por lo tanto, alguien que efectivamente se niegue a hacerse la prueba, ¿cierto?, pericial biológica, eh, tiene una presunción en su contra. Claro, y eso era necesario, ¿cierto?, a efectos de resguardar, ¿cierto?, la posibilidad de identificar el origen o determinar la afiliación, ¿cierto? Porque normalmente, o en muchos casos, los padres se negaban a hacerse esta prueba biológica. Entonces, establecer esta presunción fue muy importante porque evidentemente eh, ante la negativa se entiende que efectivamente ese hijo tiene como padre, ¿cierto?, la persona en la cual se ejerce una acción, justamente para saber respecto de esa paternidad. Ahora, sin embargo, ¿cierto? Respecto a los hijos que no son reconocidos judicialmente, o sea, o lo han sido con la posición del padre, no voluntario, se le va a privar de la patria potestad y en general de todo derecho hereditario. En cambio, ese padre va a conservar todas las obligaciones legales cuyo beneficio del hijo o sus descendientes.
Ahora, ¿qué características podemos establecer respecto a la afiliación? Primero hay que decir que la afiliación es un hecho jurídico que nace del hecho biológico de la procreación, con las excepciones que ya vimos, el caso de la reproducción asistida y la afiliación adoptiva. Otra característica de la afiliación es que constituye un estado civil. Se es hijo matrimonial, por ejemplo, o no matrimonial. Otra característica es lo que señalamos, que se puede investigar libremente la maternidad o la paternidad, con las pruebas que tradicionalmente otorga el derecho, pero prueba testimonial, eh, las presunciones, como las que vimos, prueba documental, pero fundamentalmente hay libertad de prueba en materia de filiación. Entonces pueden agregarse estas otras pruebas, por ejemplo, la prueba pericial biológica. Hay otro tipo de pruebas biológicas, ¿eh? También están en apunte. O sea, no es solo el examen de ADN, sino también, por ejemplo, el sistema sanguíneo, que es un método difundido de relativa facilidad de empleo, eh, pero su poder de discriminación resulta bajo, ¿eh? Por eso se prefiere usar como un complemento eventualmente. También está la prueba biológica de antígenos HLA, que se llama, que corresponde a una serie de proteínas presentes en las membranas celulares y en cuya virtud el sistema inmunológico puede reconocer en fondo tejidos propios y distinguirlo de los ajenos. Ahora, esta es una técnica o una prueba biológica que tiene alto empleo en los trasplantes de órganos, por ejemplo, a fin de evaluar la compatibilidad entre el donante y receptor, pero tiene poca uso en el tema que nos incumbe, la afiliación. Y dentro de las técnicas o los de, de ADN, el examen de ADN, normalmente existen dos alternativas en nuestro país. Se usa la técnica RFLP, las siglas FLP, que más bien se van a valer de enzimas que cortan como tijeras determinadas secuencias del genoma humano y se van a repetir en varias partes generando trozos de distintos tamaños. Y ahí se van a observar las coincidencias que hay. Si calzan, evidentemente van a determinar que el padre es el que se sometió a esa técnica. Y por otra parte está la técnica PCR, que es la más moderna y que consiste en manipular el ADN mediante una enzima altamente estable a comparar los trozos de ADN de tu padre y se determina, ¿cierto?, la afiliación. Esta es la tecnología óptima, ¿eh? Y que solo la posee en Chile el Servicio Médico Legal. Y otra, eh, y otra en el fondo, otras muy pocas en realidad empresas que se dedican a este tipo de examen.
Es muy rápida, más que en menos de 48 horas se hace, y fácil porque en el fondo es una muestra de sangre, mucosa bucal o raíz con pelo. Hay una pregunta, a ver, que no había visto, perdón. En el caso que el padre no quiere reconocer al hijo y se realiza un ADN y sale positivo, ¿cuáles son los derechos que pierde el padre? Estamos hablando de un hijo cuya filiación se determinó contra la voluntad del padre, ¿cierto? Pierde los derechos hereditarios, pierde el derecho de patria potestad, por ejemplo. Pierde el derecho de, de relación directa y regular. No pierde, efectivamente, o más bien tiene el deber de seguir, de pagar alimentos. ¿Eh? O sea, los deberes los conserva, pero los derechos fundamentalmente los pierde. ¿Cuáles son los efectos de la flecha? Voy a buscar la lámina para ver si... Ahí está en la lámina. ¿Eh? Podríamos decir que es el conjunto de derechos y deberes que surgen entre padres e hijos, principalmente relativos a la persona del hijo. Un fuerte contenido de acuerdo los efectos dicen en relación con la patria potestad, la autoridad paterna, el derecho de alimentos y los derechos hereditarios. Patria potestad, repito, autoridad paterna, de, derecho a alimentos. Veamos el primero de ellos, la autoridad paterna, que podemos definirla como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga al padre o la madre sobre la persona del hijo. Y aquí debemos distinguir entre los derechos de los hijos para con los padres, los derechos de los padres respecto al hijo y deberes del padre para con los hijos también, respecto a los hijos. Quiero hacerles en los apuntes que fueron enviados, en lo que respecta a afiliación, fundamentalmente en lo relativo a los efectos y en particular
¿cierto? El que dice relación con el cuidado personal del hijo. Por alguna razón, ¿cierto? Yo había modificado, ¿cierto? El contenido, porque hubo, valga la redundancia, una modificación importante entre medio respecto del cuidado personal. Eh, y al parecer se subió el material antiguo y no el nuevo. Entonces, importante señalárselos porque efectivamente al leer los apuntes respecto a esa materia van a encontrar que está referido a la ley antigua y no necesariamente a la nueva, ¿eh? Para que pongan atención cuando veamos, se los voy a volver a reiterar, digamos, para que pongan atención y tomen apuntes adecuados respecto de esa materia en particular, sin perjuicio que yo les pueda remitir el material correspondiente. Bien, este conjunto de derechos, ¿cierto? Y obligaciones que la ley otorga al padre o la madre sobre la persona del hijo, que denominamos autoridad paterna, ¿cierto? Dijimos se distinguían con respecto a sus padres, ¿cierto? Los deberes de los padres respecto a los hijos y también los derechos de los padres respecto a ese hijo. Alguien lo está pasando bien en la calle, no sé si están a escuchar, pero pasó un carro con cantantes populares ahí, ¿eh? Pero bien, después de esa introducción, veamos los deberes de los hijos para con los padres. Deber de respeto y obediencia que tiene este hijo con los padres y el deber de cuidado y socorro, ¿no? Que este es no solo respecto a los padres, sino también respecto a los demás ascendientes, por ejemplo, los abuelos, ¿de acuerdo? Respeto y obediencia y, por cierto, el cuidado y socorro, en caso que los padres lo requieran. Es por eso que, cierto, el derecho a alimentos también se puede extender o solicitar de los padres pueden solicitárselo al hijo, ¿eh? O los abuelos, así como tanto padres como abuelos tienen la obligación también de pagar alimentos y otros derechos y deberes. Luego tenemos los deberes de los padres para con los hijos. Dice relación superior, el deber de crianza, el deber de educación, velar por el interés, ¿cierto?, superior del hijo. El deber de crianza y educación, ¿cierto? Que consiste justamente en que los padres deben educar a sus hijos y orientarlos en su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida. Que por supuesto, si viven juntos, corresponde a ambos cónyuges, pero si viven separados, va a corresponder al padre, ¿cierto? O la madre que viva con ellos. Y cuando hablamos de educación, está tomada en sentido amplio, ¿eh? Justamente para que de formar
al hijo justamente para que éste logre el pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida. Conviene considerar en esta materia que la ley señala expresamente que los gastos de educación, crianza y establecimientos están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, son asumidos justamente por la sociedad conyugal. Y si no hay sociedad conyugal, ambos padres deben contribuir en proporción a sus facultades económicas. Y finalmente tenemos las potestades o los derechos que tienen los padres en relación, ¿cierto? Que es el derecho de guarda o tuición, derecho de educación, ¿cierto? El derecho de comunicación directa y regular con los hijos, antiguamente se llamaban visitas, y el de corrección y castigo. Por supuesto, esta corrección a los hijos, ¿cierto? Eh, hay que cuidar que no menoscabe, por cierto, ni la salud ni el desarrollo personal del hijo o la hija. Y si se produjese, ¿cierto?, un menoscabo o se temiese que pueda ocurrir el juez, a petición de cualquier persona de oficio, va a declarar medidas de respecto del hijo, sin perjuicio de las medidas que corresponde aplicar por infracción. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que vamos a llegar hasta aquí hoy, fundamentalmente porque hay que analizar, ¿cierto?, todos los efectos que son un poco más, o implican un poquito más de atención, que son el de patria potestad, ¿cierto? Eh, el derecho a alimento y los derechos sucesorios, que vamos en el fondo a dejar para la próxima clase. ¿Les parece? Para el sábado. Esperemos que todo funcione y que el sábado efectivamente podamos eh, concluir con la afiliación, diría yo. ¿Eh? Concluir con la afiliación. No sé si vamos a entrar de lleno este, en la tercera unidad, porque entiendo que que durante febrero no va a haber clase, ¿no es cierto? Y por lo tanto me gustaría más bien retomar la tercera unidad para darle hilación, eh, regresando, digamos, de las vacaciones, por decirlo de algún modo. Eh, Porque ya vamos a entrar en la aplicación directa, ¿cierto?, de las normas eh, en los temas que efectivamente nos interesan, que es justamente cómo opera los mecanismos de resolución alternativo o colaborativo, resolución de controversias, y cómo están justamente normados en el derecho chileno. ¿Eh? Así que probablemente vayamos a hacer una clase más breve, ¿cierto? El sábado, para retomar de vuelta, ¿de acuerdo? Em, eso, eso. Igual nos queda un poco bastante materia en relación a afiliación, así que vamos, vamos a alcanzar a verla sin inconveniente, dado que la próxima clase ya es más larga, tenemos más tiempo. Eso pues, váyanse a descansar y retomamos entonces el sábado próximo.
Un abrazo a todos y buenas noches. Chao, que estén muy bien.